Hola, hola, bienvenidos a Lecciones Empresariales al Aire. El tema del día, ¿es el Estado un buen socio? Un tema que sé que les va a encantar para aquellas personas que en este momento van a crear una empresa, van a crear una organización o ya la crearon y están un poco disgustados con una situación a nivel tributario, pues este tema les va a encantar. ¿Es el Estado un buen socio? Doctor Hernán Carvajal, buen día. Buen día, Luis Gabriel. Entonces, entremos en materia. ¿Es el Estado un buen socio para el empresario? Definitivamente no, Luis Gabriel. Definitivamente no, porque el Estado solamente por su presencia institucional y constitucional entra a reclamar derechos en las utilidades de las organizaciones empresariales. Pero, lo decía usted ahora fuera de cámaras, eh, cuando el empresario requiere de ese socio no aparece, no encontramos apoyo, solamente está pendiente de vigilar el comportamiento financiero de nuestras organizaciones y asaltarnos para disponer de un porcentaje por encima del 30% de las utilidades. Hoy día ha llevado de que la informalidad se vuelva un común denominador dentro de un mundo comercial, porque las personas han identificado de que el Estado se volvió un parásito, el Estado se volvió un enemigo para quién o para qué el que va a montar una empresa, pues no sea el socio más adecuado. Detrás de cámaras hacíamos una analogía y lo explicaba de esta manera. Si usted en este momento va a montar una empresa, el Estado a usted no le colabora en absolutamente para nada. O sea, el Estado a usted no le aporta nada si usted en este momento tiene una idea de negocio y quiere crear una empresa. Resulta de que usted se busca un socio. Me busco al doctor Hernán y vamos a montar una empresa. Resulta que el aporte de capital de cada uno de los socios es de 50 millones de pesos. 50 el doctor y 50 Luis Durán. Es decir, que vamos a crear una empresa con un capital de 100 millones de pesos. Iniciamos todos los trámites de la creación y la formalización ante Cámara de Comercio, que no sabemos todavía para qué sirve, eso ya lo indicamos en un podcast anterior. Después nos hacen hacer un registro de industria y comercio, que todavía tampoco sabemos para qué sirve. De ahí nos llevan a crear un registro único tributario, que digamos que ese sí, digamos, tiene una finalidad, que esa es como la cédula empresarial. Y de allí creamos nosotros la compañía. El Estado nos otorga un socio invisible, un socio que no aportó capital, no va a aportar trabajo y solamente va a estar en las utilidades. Me explico. Si la empresa genera utilidad, ese socio invisible que nos pone el Estado nos sustrae un poco más del 30% de las utilidades. Pero si esa empresa se quiebra, ese socio que nos coloca el Estado desaparece, deja de existir. Lo que convierte en que hoy día muchas personas no estén dispuestas a asumir de que a su organización le entre un socio invisible que solamente esté en las utilidades. Pero un punto que yo toco y de pronto a nivel histórico, usted me pueda o nos pueda, doctor, eh, ilustrarnos. Nosotros venimos quejándonos hace mucho tiempo, el tema cuando estaban los reyes, cuando estaban los españoles, nos tenían nosotros dominados y que nos quitaban el dinero y una cantidad de cosas y la libertad y que ahora ya nosotros nos liberamos de los españoles y ahora somos nosotros los mismos colombianos quienes dirigen esta nación. Pero ¿a razón de qué?
las empresas, por encima de muchos países, en Colombia, tienen que otorgarle más del 30% de las utilidades. ¿No le parece eso un número bastante absurdo para el empresariado, teniendo en cuenta que es el que más arriesga, que es el que le da la dinámica monetaria a un país, que es el que genera empleo? En vez de apoyarlo, ¿será que lo estamos hundiendo? Luis Gabriel, permítame, como de costumbre, eh, crear un entorno a esto que estamos tratando de analizar y de dilucidar. Vamos a un ejemplo práctico. Resulta que en, en lo que usted constituyó como una sociedad hipotética entre las dos partes, 50 millones y 50 millones, tenemos una inversión de 100 millones de pesos. Hay algo que la inmensa mayoría de los empresarios desconoce porque no tienen la formación académica para saber de esto, y a otros que posiblemente tengan esa formación e información no les interesa mucho. Es el llamado costo del capital invertido. ¿A qué nos referimos? Vamos a suponer que Luis Gabriel y yo hicimos una sociedad 50 millones, pero no teníamos el dinero. Él solicitó un crédito en el banco, le prestaron al 3%, y a mí un amigo me prestó, pero me prestó al 4%. Entonces estamos diciendo que ahí hay un costo financiero representado por el dinero, la tasa de interés que él tiene que pagarle al banco que le prestó. Y yo tengo que responderle a esa persona que me prestó al 4 por ese dinero. A eso le llamamos costo financiero. Ahora bien, usted estará preguntándose, bueno, y si el dinero yo lo tenía guardado, así lo haya tenido guardado, piense en esto. ¿Qué tenía haciendo ese dinero antes de traerlo a este negocio? Ah, lo tenía rentando al 3 entonces, al 2. Entonces, el costo financiero de esos 100 millones de pesos que usted trajo al negocio es 2, es el 2%. Son 2 millones de pesos mensuales que usted pagar. En el caso del ejemplo con Luis Gabriel, él va a pagar el 3 sobre 50, o sea, 1,5 millones, y yo voy a pagar el 4 sobre 50, o sea, 2 millones. O sea que entre él y yo debemos generar utilidades como mínimo de 3,5 millones para pagarle a los acreedores que tenemos. Él al banco y yo al amigo amable que me prestó al 4%. Muy amable. Esa cuenta el empresario normalmente no la hace, y es posible que si usted es empresario tampoco la haga. Entonces, ¿cómo es que ese socio fantasma aparece en nuestras reuniones de juntas de socios? Aparece cuando el contador o la contadora nos dice, vea, aquí está la utilidad neta. Generamos unos ingresos a través de las ventas, restamos el costo de venta, nos dio la utilidad bruta. A esa utilidad bruta restamos lo que llaman los gastos de operación, o sea, los gastos de administración y los gastos de venta, y eso nos da la utilidad de la operación o utilidad operacional. Menos intereses más otros ingresos nos da utilidad antes de impuestos. Dejamos una reserva para el pago de impuestos y nos queda la utilidad neta. Pero el Estado no es capaz de reconocer que de esa utilidad neta nosotros tenemos que, siendo juiciosos, sacar una parte para pagar las cuentas que tenemos pendientes con nuestros proveedores. El dinero que necesitamos para reponer el capital de trabajo que hemos utilizado, por ejemplo, inventarios, y atender los posibles proyectos de reinversión que necesitamos hacer para que el negocio continúe en crecimiento. O sea que de esa utilidad neta restamos esos tres elementos
y nos queda lo que llamamos el flujo de caja libre o disponible. Ahí sí, Luis Gabriel, nos quedaron 10 millones de pesos. Bueno, entonces 5 y 5. Esa cuenta no la hace el Estado. El Estado anticipadamente nos mete la mano en el negocio y dice, para mí es el 30 o el 30 y tantos por ciento, sin ningún miramiento. Eso a mí, en lo personal y analizado desde el punto de vista financiero, no me parece. Y por eso dije tajantemente que el Estado no es un buen socio. Además, nos hemos creído la historia según la cual, claro, es que hay una gran cantidad de gente desprotegida. Y yo no soy ajeno a eso. Yo no soy ajeno a eso. Que hay personas, adultos mayores, que no tuvieron la posibilidad o la tuvieron y la desperdiciaron y hoy deambulan por las calles de nuestro país, por las calles de los países del mundo entero, digámoslo abiertamente. Hay niños a los que les falta la alimentación, les falta el techo, les faltan los servicios públicos, etc. Y claro, las empresas que se crean deben participar con un aporte importante a la elaboración del presupuesto del país o del departamento o del municipio, según sea donde nosotros estemos asentados. Hasta ahí, digamos que aparentemente bien. Pero ocurre otra cosa. Esos dineros que nosotros aportamos a través de los impuestos son manejados, disque administrados por personas que no han sido empresarios y que no conocen de estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, las utilidades que han sido generadas por empresarios que conocen de sus negocios, que saben manejar sus dineros, que saben orientar correctamente sus empresas, de la noche a la mañana terminan estos empresarios poniendo ese dinero en la mesa de juego de unos tipos, llámese presidente, senador, ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, lo que usted quiera. Todos ellos participan de esa gran mesa donde nosotros hemos puesto un dinero muy grande producto del pago de nuestros impuestos. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hace una persona que nunca ha sido capaz de producir? Pues cuando se encuentra con esas inmensas cantidades de dinero, hace lo que hoy estamos viendo, robar, llenarnos de corrupción. Incluso cuando usted necesita del Estado para que le presten un servicio, le mandan un funcionario público que va y por revisar unos documentos legales que son rutinarios, el tipo le dice tranquilamente, venga, pero esto tiene un costo. ¿Cuál costo si ya te están pagando? No, 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 esto no es gratis. Así, tranquilamente, con descaro se lo van diciendo a usted. Pues ese es un siguiente problema. Estamos entregando en la mesa de juego de quienes administran nuestros impuestos una cantidad grandísima de dineros para que ellos dispongan de eso y hagan lo que les venga en gana. Y no se salva ninguno. Ninguno se salva. Esa es la clase que nosotros tenemos dirigiendo el país y dirigiendo nuestras organizaciones. ¿Cómo es posible que después de uno trabajar un año tan fuerte, en ese carrusel a nivel empresarial que se vive en un año, y dar todo el esfuerzo posible para que su empresa sea próspera, el Estado de una manera indiscriminada, en vez de apoyar para que tu organización crezca, lo que hace es desinflar y desmotivar? Es tan ilógico, doctor, que hoy día, cuando se reúnen personas a crear una empresa, lo primero que antes de buscar sus metas, sus proyecciones es, ¿y cómo vamos a manejar la contabilidad? El mismo Estado, como socio no estratégico, lleva a que a las personas se vuelvan ilegales, ilegales, porque el Estado empuja hacia allá.
¿A qué voy con esto? Cuando se va a montar una empresa, la gente está mirando de cómo va a manejar la contabilidad, qué puede facturar y qué no puede facturar. Mira lo que estoy diciendo, qué va a facturar y qué no va a facturar. ¿Y por qué analizan eso? Para no tener que pagar una cantidad de impuestos que parecen injustos. Injusto en el sentido en que cuando lo que usted acaba de explicar, el tema no es que uno pague impuestos, el tema no es que te quiten el 33, 37 o 40% frente a los pagos de renta. El tema es que esos dineros se pierden en la corrupción. No hay buenas educación, no hay buena educación, no hay buenas escuelas, no hay buenos escenarios deportivos, no hay buenas vías. O sea, Salud. los dineros, no hay salud, los dineros se pierden. Es que el tema es que si a usted le quitan el 33, pero usted lo ve representado realmente en acciones que tengan valor, pues yo creo que ninguno de nosotros estaría disgustado frente a ese aporte. Pero hoy día no pasa así. Y la pregunta que yo le hago, doctor, es, ¿hasta cuándo vamos a soportar o hasta cuándo los empresarios vamos a despertar? Porque es que aquí se ha estigmatizado y el Estado, mire lo que ha hecho el Estado. El Estado ha, mediante un discurso, aprovechándose de las necesidades de las personas, han llevado a mostrar de que el empresario es el ladrón. O sea, han llevado entre su discurso a que el empresario es el delincuente. No, el empresario es el único que arriesga su capital para generar empleo. El empresario es el único que realmente arriesga su capital para poder generar espacios para que muchas personas que ustedes que están viendo tengan trabajo. El Estado no arriesga nada. ¿Qué arriesga el Estado? Pero como ese es el discurso mediático para poder sustraer dineros y que ellos sigan robando, han estigmatizado el empresario. Pero ¿hasta cuándo el empresario va a despertar teniendo en cuenta que es el empresario el que le da la dinámica y el que le da el movimiento económico al país? ¿Cuándo vamos a despertar de esta injusticia en la que nos están llevando y que nuevamente ahora se está tramitando otra reforma tributaria? Este es el único país que todos los años le cambian las reglas del juego al empresario. Cada año le cambian las reglas de juego al empresario con el mismo discurso. Es que no alcanza el dinero. Luis Gabriel, vea, usted está tocando un tema que es, a mi modo de ver, eminentemente político. Yo quisiera sustraerme a esa discusión. Eh, no porque sea ajeno al debate político. Yo tengo mis convicciones, tengo mis ideas, tengo mi filosofía y mi manera de ver la vida. Pero yo no quiero llegar hasta allá porque entonces terminaría yo aquí casi que insinuando que no, que tenemos que producir un revolcón, una asonada, un movimiento político que modifique las estructuras de poder que tenemos. Yo quiero, De sé- pronto las de poder no, pero las tributarias sí. eso toca con el poder, Luis Gabriel. Entonces yo quiero seguir como en la línea técnica de identificar problemas empresariales y hacer ver cosas que están ocultas. Voy a darles un ejemplo. Eh, y esto que voy a afirmar, a usted que me está viendo y es empresario, podría parecerle inicialmente que eso no es así, eso no es posible. Pues lo voy a afirmar. Existen muchas empresas en en Colombia, y yo creo que en el resto del mundo, que generan utilidades, escúcheme bien, y no son rentables. ¿Cómo? Una empresa puede generar utilidades y no ser rentable. Sí, se lo voy a demostrar con números. Y detrás de eso se esconde una injusticia tan grande cometida sobre la base de la legislación tributaria que hoy tenemos. Voy a darles el ejemplo.
Supongamos una inversión de 100 millones de pesos. Usted consiguió un crédito en el banco, montó su negocio, invirtió 100 milloncitos de pesos ahí. Le paga al banco el módico 3%. Entonces, eh, usted tiene un costo financiero, como lo veíamos al comienzo, equivalente al 3% mensual. Resulta que usted en el año obtuvo utilidades perdón, en el mes, obtuvo utilidades no, disculpen, voy a utilizar el año. Si usted incurre en un costo financiero del 3% mensual, sin complicarnos con matemáticas financieras, vamos a hacerlo muy sencillamente. Significa que usted al terminar el año habrá pagado 36 millones de pesos como costo financiero. Resulta que su negocio le produjo a usted solamente 30 millones de pesos de utilidad. ¿Sí? De esos 30 millones de pesos de utilidad, usted le pagó el 30% al Estado. 30. De esos 30 millones, o sea, le pagó 9 millones, le quedaron 21 millones de pesos de utilidad. Cuando usted calcula la rentabilidad de su negocio, pues la rentabilidad de su negocio le da el 21%. Le dio utilidad, claro, 21 millones, pero la rentabilidad es del 21%. Esa empresa le acaba de dar a usted utilidad, 21 millones, pero no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque usted obtuvo una rentabilidad del 21% y el costo financiero en el que usted ha incurrido es del 36%. O sea que hay una diferencia de 15 puntos. Su negocio no es rentable. Y sin embargo, el gobierno no le permite a usted hacer este tipo de evaluaciones financieras para decirle, señor gobierno, señor Estado, yo no estoy en capacidad de pagarle porque mi negocio no fue rentable. Entonces le acabo de demostrar con cifras que un negocio puede dar utilidades, mas no ser rentables, porque esa utilidad que le generó a usted su negocio es insuficiente para asumir siquiera el costo financiero de los 100 millones de pesos que usted tiene invertido en su negocio. Pero el Estado lo obliga a tenerle que pagar un porcentaje sobre una utilidad que es una utilidad nominal, de nombre, porque usted no la verá jamás. Yo vuelvo y lo traigo. Aunque usted Sí, se me quiera hacer a un lado, cuando hablamos que si el Estado es un buen socio, es un tema político. No de partido político, sino que es un tema de política. O sea, es un tema político. Cuando yo indicaba es hasta cuándo vamos nosotros los empresarios a despertar, es, mire la explicación que usted acaba de dar. Nosotros tenemos que hacer entender o hacerles entender a quien sea que esté en el poder, es que al empresario se le tiene que ayudar, no quitar, no quitar. Yo le hago una pregunta a ustedes, señores seguidores, y respóndalos allá en la casa. ¿Usted qué prefiere ayudar? Yo tengo acá 100.000 pesos. Voy a poner un valor de 100.000 pesos. ¿Listo? Tiene a dos personas. Esos 100.000 pesos, si yo se los doy a usted, usted con los 100.000 pesos va a ir a comprar cerveza a la esquina, va a comprar cigarrillos, o se va a comprar un pantalón, o unos huevos. Es decir, se gastó los 100.000 pesos. Me da los 100.000 pesos a mí, y yo esos 100.000 pesos compro mercancía, le digo a otra persona que me ayude, vendemos mercancía y triplicamos los 100.000 pesos. ¿Usted a cuál de los dos le daría los 100.000? pues al que los pone a producir, el que los multiplica, Correcto. obviamente. Entonces, ¿por qué el Estado
a las empresas que son las que están generando trabajo, las que están generando empleo, las que están generando desarrollo, las que están dándole la oportunidad a que muchas personas hoy día puedan llevar un sustento a su casa por medio de un empleo laboral formal donde le pagan su salud, sus prestaciones sociales, porque a esas empresas no se les colabora para que multipliquen esos escenarios. Luis Gabriel, yo sigo insistiendo en que efectivamente el tema es político, pero cuando usted me pregunta, y entonces ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Entonces usted me está tirando de la lengua para que yo diga, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer No, no, aquella no. otra cosa. Pero entonces, Es que, permítame, es que es un socio. Usted tiene un socio. Vámonos a nivel empresarial. Estamos acá y hay un socio que no aporta, no ha ayudado y no ha dado su aporte de capital. Como un denominador en una empresa organizada, lo que llamamos es a una asamblea extraordinaria de accionistas. Y en esa asamblea extraordinaria de accionistas, usted, ¿cuál es uno de los puntos a tratar? Aporte de capital, falta el aporte de capital de uno de los socios. no tiene utilidades, ¿Cierto? no tiene utilidades. O llega al punto de que de la expulsión de la sociedad porque no ha dado su aporte de capital. ¿Cierto? Lo mismo pasa acá en un tema empresarial. Nosotros tenemos un socio invisible. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer esa reunión extraordinaria de accionistas para determinar qué hacer con ese socio invisible? Porque hasta la fecha, ese socio invisible ha llevado, que es donde el DANE más se preocupa, a la informalidad de a muchos, la informalidad de estar desconocidos o de evadir impuestos, porque realmente se evade de impuestos, y se evade impuestos no porque se quiera, es porque hay empresas, como usted dice, no, dan utilidades pero no son rentables, y lleva a que el mundo empresarial se convierta en una doble contabilidad. Entonces, si el Estado es un buen socio, ya lo indicamos, no es un buen socio. Pero la pregunta es, ¿qué hacer con ese no buen socio? Luis Gabriel, no olvidemos una cosa que es fundamental en esta discusión, y es que los países, en su gran mayoría, afortunadamente, terminan organizándose política y administrativamente en torno a unas instituciones que supuestamente de manera democrática van a establecer las normas de comportamiento bajo las cuales todos los ciudadanos nos debemos regir. Entonces, hay un Estado, ese es un socio, ese es un socio y es el principal socio, afortunada o infortunadamente, porque al final termina siendo mejor un Estado con problemas, con irregularidades, con imperfecciones, como los que sin duda y en grave estado tenemos en nuestro país, que un país sin ninguna organización, caótico, desorganizado, donde pulula la miseria, pulula la injusticia, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero un Estado, unas instituciones que tengan dificultades que un país caótico. Pero si usted me sigue preguntando, entonces yo le digo, Luis Gabriel, tendríamos que empezar por una palabra que se ha vuelto eh, moda entre los señores políticos unos y la mayoría politiqueros. No, es que vamos a armonizar, vamos a conjugar, vamos a ir de la mano en tal proceso. Mentira. Cada nuevo partido que nace, cada nuevo partido político que nace, nace con una clientela, con unas irregularidades, donde hay unos amigos que están detrás del poder solamente para hacerse con la mayor parte de la torta y desprender de ahí los mayores beneficios. Y no me voy a referir a nombres de ninguna casta política, de ninguna casa política, porque todos sabemos que existen. Pero, insisto, esas irregularidades prefiero tenerlas, esas imperfecciones del Estado prefiero tenerlas y no un país vandalizado y caótico. Aquí lo que llamamos la atención, Luis Gabriel, de usted, amable televidente, de usted, que puede ser un empresario incluso,
es acerca de la revisión que necesitamos hacer internamente en la estructura financiera de su organización para mirar la manera de que legalmente su empresa no tenga que verse obligada a castigar su flujo de utilidades, su flujo de efectivo, con base en las normas establecidas casi que de manera arbitraria e irracional por parte de los honorabilísimos legisladores, a quienes, como lo dije al comienzo, no les interesa sino que los empresarios pongan enormes cantidades de dinero sobre la mesa de juego para que ellos la puedan administrar como les venga en gana, sin tener el menor conocimiento en la inmensa mayoría de los casos acerca de cómo se administra el dinero, por una razón sencilla. Ellos no son capaces de generarlo. ¿O cuántos empresarios hay en el Senado de la República? ¿Cuántos empresarios hay en la Cámara de Representantes, en las asambleas de los departamentos de nuestro país, en los consejos municipales? ¿Cuántos gobernantes, gobernadores, alcaldes son empresarios y han manejado pulcramente sus organizaciones de tal manera que han generado riqueza y se han convertido en nuevos ricos, en nuevos millonarios a partir primero de sus ingentes esfuerzos administrativos al frente de sus organizaciones? No, ocurre generalmente al contrario. Las empresas empiezan a crecer en manos de ellos o a surgir en manos de ellos, alimentadas por los dineros que recogieron de la mesa de juego y los utilizaron de manera nada santa. Doctor, para rematar, en conclusión. En conclusión, usted antes de verse metido en este problema, la recomendación es que desde este mes de enero haga un plan de impuestos. Ese plan de impuestos lo hace sobre el presupuesto de ventas mes a mes que usted prevé lograr para que mes a mes haga estos análisis de tipo financiero y discuta con su contador, su contadora, cuál es el valor de lo que va a reservar para que cuando llegue diciembre usted no se lleve las manos a la cabeza y diga, ¿cómo? ¿Voy a tener que pagar todo esto? No, 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 no. ¿Y dónde va a sacar ese dinero? Porque cuando llegue usted a esa situación, ojo, habrá lo que se llama hechos cumplidos, es decir, cosas que ya ocurrieron y que usted no podrá reversar. Porque usted, por ejemplo, en enero no tuvo la precaución de hacer el ejercicio que le estamos proponiendo y entonces mes a mes sus ventas se comportaron de manera irregular, usted no tuvo la precaución de hacer ese presupuesto de las ventas y del pago de impuestos de acuerdo con los análisis de los que le estamos hablando y se vio metido en un problema. Y la DIAN erosiona las empresas. Ellos no tienen ningún problema porque son perros de casa. Si usted en este momento entonces tiene pensado en crear una empresa, ya sabe cuáles son las reglas del juego. Y mediante las reglas del juego, búsquese la estrategia más efectiva para poder llevar a cabo ese sueño o esa ilusión que usted tiene. Espero que les haya gustado bastante el tema del día de hoy, un poco controversial, y que ustedes allá en sus casas pues también debatan frente al mismo tema. Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta luego.